El militar que se convirtió en una bestia nahual. Relato del campo militar de Temamatla, Estado de México. Hace muchos años, me enlisté como aspirante de la base de la Fuerza Aérea Mexicana, esto en Santa Lucía. Primero porque era originario de Zumpango, en el Estado de México, y segunda, porque me quedaba muy cerca. Eso sí, en los primeros meses, notaba cosas extrañas en el campo militar, y también en altas horas de mi guardia. Los que conocen esta base aérea o campo militar, saben que colinda con Zumpango, en el Estado de México, que es un pueblo de brujas y nahuales, y de allí surgió esto que les quiero narrar. En esa época, tenía un compañero de dormitorio, de nombre Óscar López, el cual era nacido en San Juan Citlaltepec, un pueblito muy importante, porque en él se cuentan eventos con brujas, pero este soldado desde mi llegada, la verdad me hacía la vida imposible, tanto que casi renuncié en mi primer mes de estar en activo. Cuenta mi historia que una noche justo cuando estábamos montando la primer guardia, caminamos cerca de la famosa hacienda, y fue allí que se escuchó un ruido muy extraño. Clarito sentí como el rugido de un animal allí entre la oscuridad, y después escuché como que éste devoraba algo. De inmediato el soldado López me pidió que me pusiera la camisa al revés, antes de que ese ser me llevara. La verdad debo omitir algunos datos, para no involucrar a compañeros que aún siguen en activo, pero les juro por Dios que cuando miré a esa cosa, era un ser tan aberrante que quedé petrificado. Allí frente a nosotros estaba una criatura mitad hombre y mitad animal, el cual con una voraz hambre devoraba todos los desechos que estaban en la basura, de los que se juntaban del campo militar. Para describirlo a la perfección les diré que este ser era una enorme criatura, de un color negro, con un semicuerpo, como cruza con algún raro animal. Muy pocos darán fe de esto que les cuento y narro, y quienes saben de lo que hablo, pues conmigo se molestarán mucho. Pero creo que la gente debe de saber la verdad de estas aterradoras bestias en las bases militares. Cuando estaba a casi nada de acercarme a este ser, fui jalado por mi compañero López y me resguardó a un lado de la hacienda. Allí me dijo que esto era real, pero que todo tenía una explicación ilógica y que por mi seguridad mejor no buscara respuestas. López me indicó que no preguntara ya nada de eso, que no tuviera contacto con esa cosa y que por nada del mundo y en mi curiosidad fuera tras él, porque eso pudiera costarme la vida. Esa noche salí temblando de allí y ya no pregunté nada. Cuando nos relevaron en la guardia, me dispuse a dormir un poco sorprendido. Esa misma semana, este evento sucedió por 3 veces, y fue allí que traté de encontrar una explicación lógica. En poco tiempo nos hicimos buenos amigos. Ya en confianza me contó todas las extrañas cosas que pasaban en los campos militares. Pero lo que me dijo al día de hoy es muy difícil de creer, y de no ser porque me tocó experimentarlo, diría que estaban locos. Resulta que 10 años atrás, el militar Óscar López estaba asignado a la base militar de Temamatla en el Estado de México, en donde conoció a muchos compañeros de diferentes partes del país. De todos esos soldados, hubo uno que era odiado por todos, al grado que nadie lo quería por su dura forma de ser, pero sobre todo porque le gustaba humillar y torturar a sus compañeros. Este militar del que hablo era nativo de Ixtapaluca en el Estado de México, muy cerca de la base de Temamatla, y a pesar de que toda su vida fue humilde, al parecer creció con ciertos traumas, y es que él siempre
le tiraba su comida a los compañeros. A veces a los más nuevos se las escupía. En otras ocasiones se las pateaba. Y cuando algún sargento o teniente se daba cuenta, de inmediato lo castigaba en la guardia. Pero eso era como un premio para él, ya que este militar casi nunca dormía y siempre trataba de agredir a cuanto novato cayera en su pelotón. Mi compañero de cuarto también me contó que en esa semana del año del 2007 entró a la base de Temamatla un joven muy flaco y moreno, el cual se veía muy tímido, y en poco tiempo se fue ganando la confianza y el respeto de todos, ya que su padre era brujo chamán de Ameca Meca, y sin que los tenientes o sargentos supieran, este recluta les traía remedios naturistas y medicina homeopática a varios compañeros que se sentían mal, y en pocos días sus males desaparecieron. Pero el soldado Pérez, quien era odiado por todos, veía esto muy mal y no paraba de hacerle la vida imposible. Al grado que una vez le vomitó en su comida al hijo del brujo, otra vez le escondió sus uniformes, y por si fuera poco, una vez arrestaron al novato por su culpa. Cuando salían a pueblos de comisión, el soldado Pérez le decía de ofensas a los pobres indígenas, y de ellos se burlaba. En ocasiones, les regalaba su comida pero podrida. En verdad que la conducta de este despreciable militar era mala, pero estaban sus días contados, y todo por meterse con la persona equivocada. En una ocasión, cuando el militar hijo del brujo chamán estaba por salir franco para su casa, pues el soldado Pérez lo encaró y le dijo que lo odiaba con toda su alma, y más porque su familia se dedicaba a cosas malas, y lo amenazó diciéndole que mientras estuviera activo en el ejército, le haría la vida imposible, tanto que desearía no haber entrado a la defensa nacional. No recuerdo muy bien todo lo que me contaron, ni cuál fue la gota que derramó el vaso, pero curiosamente, cuando regresó de estar franco el hijo del chamán, pues venía dispuesto a darle un escarmiento al soldado Pérez, y aquí empieza lo más perturbante y aterrador de mi relato. Al amanecer, el militar hijo del brujo se fue de cambio a la base de Santa Lucía, de allí del aire. Pero antes de irse, ya tenía todo planeado, y quería darle un escarmiento para Pérez, y era algo que no tenía marcha atrás. Desde entonces, una noche se perdió el soldado Pérez, y en esa semana bajaban de los cerros de Temamatla algunos animales aberrantes, pero había uno solo que era impresionante, y era un gran animal, uno muy grande y negro como la noche, el cual era horrible, ya que parecía la cruza de un cerdo, con algún demonio, o lo que también parecía un ser humano. Desde esa noche, bajaba para alimentarse de las sobras, aquella que los militares dejaban intactas, pero lo peculiar de este animal fue que traía en su cuello la insignia militar de un elemento, y desde esa noche cuentan que los brujos de Ameca Meca lo convirtieron, por sus fechorías y malos tratos a sus compañeros, lo convirtieron en un animal, en una bestia nahual, uno que vivirá por los siglos de los siglos, devorando la comida, aquella que tiraban sus compañeros. Desde entonces, en ciertas bases militares, pasando la medianoche, se aparecen algunas bestias aberrantes, mejor conocidas como nahuales, las cuales son mitad humanos. Los militares más viejos saben que estos animales sin duda son los nahuales, aquellos que bajan de los cerros para comer las sobras de la basura, aquellas que dejan los soldados. Pero también hay rumores que mientras algunos estaban haciendo su guardia en campos militares o pegados a los cerros y bosques, también en la sierra, pues muchos desaparecieron en extrañas circunstancias, y dicen que algunos fueron devorados por estas bestias, pero que también hay datos de que otros se convirtieron por alguna maldición en un ser de estos.
Así pasaron los años, y esto fue cobrando más fuerza, hasta que renació de nuevo. Días después, en Santa Lucía, nos tocó de nuevo la guardia, y de igual manera, salimos a caminar un rato para respirar el aire. Solo que esa madrugada, el oficial López, muy preocupado, me dijo que no hiciera caso y que tampoco prestara atención a cualquier animal o ruido extraño que escuchara, ya que no tenía palabras para describir qué cosa era. Que si de regreso de la guardia se nos aparecía algún animal indescriptible, que de inmediato nos apartáramos del camino y que lo dejáramos cruzar, ya que eran órdenes de los altos mandos para evitar una desgracia. Pero en el año del 2012, en la noche del Día de las Madres, me tocó ser mudo testigo visual de este aberrante nahual del que muchos hablan y que después de años yo no puedo olvidar. Este nahual tenía un horrible hocico de perro y el cuerpo de cerdo, con un par de ojos rojos, con la novedad que su estatura era como la de un burro, y que al momento de que me miró a medio camino en los terrenos de Santa Lucía, pues este ser comenzó a llorar como un ser humano, y después lanzó mugidos como de cerdo. Se notaba triste y a la vez furioso. Eso sí, jamás lo olvidaré, porque no me esperé a comprobar su veracidad y salí corriendo hacia mi dormitorio. Esa semana se volvió a aparecer en repetidas ocasiones en el campo, y dicen que llegó a morder a más de un militar. Una vez traje a un chamán de mi pueblo, de San Juan Citlaltepet, para que hiciera una limpia, y si este ser era un alma en pena o buscara luz, pues dársela en lo posible. Solo que allí la verdad salió, y era una muy delicada. Por más que los brujos colocaban remedios, bloqueos, veladoras y cosas para alejar a la bestia nahual, pues este se siguió manifestando sin falta. Al parecer, de entre todos los militares, este nahual buscaba a uno en especial para devorarlo, y este era a ese joven recluta, aquel flaco, el que pidió que al soldado Pérez, por sus malos actos, lo convirtieran en nahual. En ciertas noches se escuchaban alaridos y aterradores gritos, y más de una vez no amaneció algún compañero de guardia, y después de buscarlo, mejor le dijeron a su familia que se fue con alguna mujer o que se lo llevó el crimen organizado. Pero la verdad era que fue el famoso militar, aquel que se convirtió en nahual, quien se lo llevó. Jamás en mi corta vida había visto algo tan igual, pero después de contarle a mi abuelo, este me sacó de la ignorancia, diciéndome que eso era un nahual, un auténtico ser cambiapieles. Pero lo extraño de esto fue que cómo diablos llegó tan lejos, y lo más impresionante es que cómo le hizo para ingresar a un campo militar sin ser descubierto. La respuesta que me dio mi compañero fue de que después de que al militar lo convirtieron en nahual, este quedó maldito, merodeando en las bases de Temamatla, y después se vino para Zumpango, para seguir a aquel que lo convirtió en esa bestia, y que cuando a este recluta lo cambiaron para Santa Lucía, pues esta nahual lo seguía, y de cerca, y se empezó a manifestar, y sus apariciones eran constantes, y desde allí se convirtió en la pesadilla más aterradora de algunos soldados, y muchos no van a querer hablar de este tema. Así que años después, ya todo quedó en paz, ya no se escucha nada, y creo fue por esta bestia nahual que dejó de sufrir, y posiblemente alguien le quitó su condena. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del militar Juan García López.